Saludos a todos. Seguimos avanzando en nuestros conocimientos referentes a la aplicación Blender y en este caso vamos a ver cómo podemos ir añadiendo figuras diferentes para construir nuestros modelados y realizar algunas operaciones importantes sobre las mismas. Bien, aquí como podéis ver siempre sale por defecto en Blender. Cuando abrimos un archivo pues nos aparece nuestro cubo, que es la referencia o el elemento básico que aparece siempre, pero en ocasiones son otras las figuras que nosotros necesitamos utilizar. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser aprender a eliminar este objeto, porque no lo vamos a necesitar. Para eliminarlo es tan sencillo como presionar el botón derecho y tenerlo seleccionado, el objeto, y presionamos la tecla X, nos aparece la opción de si deseamos borrar, le decimos borrar y a partir de este momento pues nuestro cubo ya no aparece en la escena. Y vamos a agregar, aquí tenemos en la pestaña de la izquierda, vamos a aprender a agregar elementos. Supongamos que queremos crear, pues vamos a suponer una figura muy básica, que podría ser un peón de ajedrez, ¿de acuerdo? Muy sencillo, sin modificar la estructura de las figuras básicas, pero vamos a intentar generarlo, para que veáis cómo se puede componer una figura. Ese peón vamos a agregar un cilindro, aquí tenemos, veis, aquí aparece la figura de nuestro cilindro y como podéis ver, si nosotros queremos que esta sea la base de nuestro peón, pues podríamos escalarlo en Z, en el eje Z. Recordad que tenemos aquí los ejes para informarnos sobre cuál es la referencia de cada uno. Entonces, si quiero disminuir la altura, si presionamos la tecla SZ, pues conseguimos disminuir la altura y tendríamos ya aquí una base, lo que sería la base de un peón. Vamos a suponer que luego el cuerpo de nuestro peón va a estar constituido también por un cilindro, pues podríamos sacar otro cilindro que, como podéis ver, se coloca concéntrico al que ya estábamos, al que ya habíamos sacado en la escena. Y ahora de lo que se trata es pues de, vamos a subirlo un poquito, a desplazarlo. Ya sabéis que el desplazamiento se hacía pinchando sobre las flechas de los distintos ejes. Luego vamos a hacer un escalado para hacerlo un poquito más estrecho y por último una vez que lo hemos escalado y hemos conseguido que el diámetro del cilindro sea más pequeño, pues le vamos a dar un poquito de altura escalándolo, recordad, con las teclas S y a continuación Z. Tiramos un poquito y ya con eso hemos conseguido, como podéis ver, ya hemos conseguido aquí pues el cuerpo de nuestro peón. Bien, en cualquier momento nosotros podríamos decidir eliminar o ampliar o modificar los tamaños de las figuras. Si por ejemplo consideramos que la base es muy pequeña, pues si nosotros hacemos un escalado, le damos a la S, como podéis ver, la base pues aumenta su diámetro. Bien, por último vamos a sacar lo que sería la figura, la parte superior de nuestro peón, que la vamos a construir con una esfera. Aquí tenemos el objeto esfera y como podéis ver ha salido aquí abajo porque siempre sale en el punto de origen que tengo fijado en Blender, que es la posición, en este caso el origen de coordenadas, de todas las coordenadas X, Y, Z, 0, 0, pero si yo lo desplazo hacia arriba pues consigo, hago así, lo coloco aquí y como podéis ver, pues bueno, ya tengo algo parecido a un peón. Puedo escalarlo, darle una pulsación a S, a la tecla S, y empujando escalar y hacer la bola un poquito más pequeña y bueno, pues ya tendría algo similar a un peón. Podría añadirle, por ejemplo, otra figura, como podría ser una rosca. Aquí lo tenemos, hacemos un clic y como veis ha salido aquí esta rosca. Y ahora pues la subo un poquito desplazando con el eje y si le doy a la S para escalar consigo pues esta imagen. Bien, y con esto pues tendríamos ya lo que sería un peón muy básico, ¿de acuerdo? Sin haber modificado ni editado la estructura de ninguna figura. Lo que se pretende con esto es que veáis que podemos generar, partiendo de figuras básicas, podemos construir otras figuras. Estas figuras evidentemente también existe la posibilidad de modificarlas, que la veremos en tutoriales posteriores, para que veáis que bueno, las posibilidades son bastante grandes. Bien, cuando yo tengo una figura de este tipo, pues lo que me quedaría sería, si observáis, si yo elijo, por ejemplo, o selecciono con el botón derecho la parte inferior de mi peón y desplazo, solo se desplaza lo que sería la base. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una figura ya forma parte o es un todo, por decirlo de alguna manera, es decir, necesito que se comporte ya como una figura, lo que yo puedo hacer es que todas esas partes que han servido para construir mi figura, pues sean
una figura en sí misma. Para eso lo único que tengo que hacer es seleccionar todos los objetos con los que he construido la figura y unirlos. Existen varias posibilidades para seleccionar. Yo puedo presionar la tecla mayúscula y manteniéndola presionada ir haciendo clic en todos los objetos, como podéis ver, se quedan todos marcados. O también tengo la posibilidad, en su defecto, de usar la pulsación B. Con B, como podéis ver, si pulso la tecla B y arrastro para enmarcar mi figura, ya la tengo aquí, se ha quedado toda, veis que el borde aparece en un color anaranjado, eso indica que todos los elementos están seleccionados. Y ahora, para conseguir que eso se convierta o se una en una sola figura, pues utilizo la pulsación de teclas Control J. El J viene de Join en inglés y con eso ya he conseguido unir la figura. Si podéis ver, ahora ya la figura se comporta como una sola. Bien, bueno, pues yo ya tengo aquí mi figura y ahora pues una cosa importante cuando uno ha diseñado algo, por muy sencillo que sea, es aprender a guardar esa figura. Bien, esta figura puede ser el resultado final de un diseño o puede ser un estado provisional de mi trabajo. Bien, los archivos de Blender se guardan con la opción Archivo, en la parte superior izquierda, Archivo, Guardar como. Me aparece aquí una ventana donde puedo elegir, pues voy a suponer que lo voy a colocar en el escritorio. Aquí tengo yo mi escritorio y veis que aquí pone el nombre del archivo. Fijaos que para darle nombre al archivo, la extensión .blend tenéis que dejarla siempre para que sea reconocido como un archivo de Blender, y yo pues voy a poner aquí, por ejemplo, pues peón. Con esto habría guardado mi archivo de Blender. Es decir, si yo ahora cierro, veis que aquí tengo, veis, como podéis ver, aparece un archivo con el mismo icono que el Blender, y si yo le hago un doble clic, pues ese sería mi trabajo. Bien, esto es simplemente el modelado, pero luego también existe la posibilidad, que es lo más habitual y lo más normal, es que cuando uno realiza un trabajo en Blender, bien sea un trabajo de animación o bien sea una escena en estático, una imagen, guardarla como tal. Bien, esta imagen, por ejemplo, nosotros vamos a hacer la prueba con una imagen. Como podéis ver, aquí tengo una cámara y esta cámara es la que está tomando la fotografía de esa imagen. Si yo ahora presiono F12, que es la opción que tiene Blender para hacer la toma, para renderizar lo que he diseñado, le doy F12 y como podéis ver ahí aparece mi peón, ¿de acuerdo? Como podéis ver es muy grande, yo podría escalarlo. Si le hago un clic con el botón derecho y le digo, presiono la tecla S, reduzco un poco su tamaño, lo voy a colocar aquí y ahora si le digo F12, pues como podéis ver ese es el diseño de mi peón. Esto es una imagen que se puede guardar en formato, pues por ejemplo PNG, que es el que viene por defecto en Blender, y entonces para guardar esta imagen como tal yo le diría imagen, guardar imagen como, y aquí lo mismo que antes, pues voy a seleccionar el escritorio y aquí tengo, en vez de, no elimino la extensión .png del final y aquí le daría su nombre. Le doy peón, guardar imagen como, y ya podría cerrar. Bien, en este caso, como podéis ver, tengo dos archivos, uno que es peón, que es el modelado en 3D, y aquí tengo peón PNG, que como podéis ver es la imagen generada en Blender. Bien, bueno, pues en próximos videotutoriales vamos a empezar a modificar, a crear figuras un poquito más complejas y ver alguna herramienta como es el modo de edición, que es el que nos va a permitir a nosotros trabajar nuestras figuras de Blender, pero no utilizando solo la estructura de la figura básica, sino modificando las figuras básicas, dándoles unas formas un poquito más complejas. Saludos.